discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Bien, vamos a tomar la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a orar al Señor para recibir su palabra, que nos alienta, nos consuela y por supuesto nos trae ese refrigerio. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Dice así el versículo de la mañana de hoy. Apocalipsis 1, 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias a ti por tu palabra. El texto nos dice que tú eres el Alfa y que tú eres la Omega, que tú eres principio y que eres fin. También tu palabra nos dice que eres el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Padre, en el nombre de tu Hijo, rogamos que esta tu palabra halle cabida en nuestro corazón. Que esta tu palabra alumbre nuestro entendimiento y esta tu palabra hoy traiga ese bálsamo, ese refrigerio también a nuestra vida. Que esta tu palabra hoy sea nutrida, porque es tu palabra. Que esta tu palabra alumbre el entendimiento de todos nosotros, traiga conversión, traiga salvación y vida eterna a quienes están aquí, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Padre bueno. Amén y amén. Cantábamos el coro que dice: Él me salvará, Él me sustentará, Él me sostendrá, Él me levantará, porque así dice el Señor. Él me levantará, así dice el Señor. Él me sustentará, así dice el Señor. Él me proveerá, porque así dice el Señor. Porque si su palabra lo dice, es porque así está escrito y porque así lo dice el Señor. En el texto de la mañana de hoy tenemos un intermedio en lo que el Señor dice, y es precisamente esa expresión que aparece después de principio y fin. Dice el Señor. Así dice el Señor. El Señor dice Él mismo lo pone directamente, no a través de su escritor Juan. Dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Así dice el Señor. Él lo dice. Él es, el que era y el que ha de venir. Así dice el Señor. Y ese es el título de nuestro sermón. Así dice el Señor. Así lo dice el Señor, así lo afirma, así su palabra lo da para su iglesia, así su palabra lo menciona para su iglesia. Así dice el Señor. Y la pregunta entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que el Señor dice aquí en este texto? En primera instancia, Él dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Ese es nuestro primer encabezado en la mañana de hoy. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Cuando miramos esta primera línea del versículo 8, cuando el Señor dice: yo soy el Alfa y la Omega,
principio y fin, tiene un contenido muy especial. Su palabra nos da a entender acerca de su carácter. Dios dice: yo soy el alfa y la omega. Yo soy el primero, el último. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Y algunos pueden preguntarse: ¿a quién se refiere este texto? ¿Al Padre o al Hijo? Y la respuesta es: al Hijo. Porque en el versículo 10 de este capítulo 1, cuando él habla para alentar a Juan, en el versículo 11 dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y le da la orden a Juan de que escriba lo que ha visto. Ahora, ¿qué significa este yo soy? Cuando él dice: yo soy el alfa y la omega, ¿qué significa ese yo soy? Y es que cuando Dios se presenta allí a Moisés en la teofanía de la zarza en Éxodo 3:14, y ante el diálogo que el Señor tiene con Moisés, Moisés le refiere una pregunta al Señor y le dice: si yo voy a los hijos de Israel y llego a ellos y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés diciendo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy el que soy. En el sentido estricto del texto, esta expresión yo soy denota la plenitud del carácter de Dios, manifestado en su autoexistencia. Es decir, que Dios subsiste por sí mismo. Cuando hablamos de la plenitud del carácter de Dios, estamos diciendo que Él es eterno y que en sus perfecciones y de forma más puntual, Dios es el ser absoluto, no un ser absoluto, el ser absoluto. Es decir, que Dios no está supeditado a nada ni a nadie. No está supeditado a las cosas, porque todo lo que existe y todo lo que hay es obra de su poder creador. Para el caso nuestro, que somos contingentes, es decir, hemos tenido un principio y hay un final para nosotros, es distinto, pero Dios es absoluto. Para nosotros hay una realidad de tiempo, hay una temporalidad, hay una momentaneidad en nuestra vida, mas no así para con Dios, porque Él es yo soy. Ahora, ¿cómo se entrelaza esta idea de yo soy el alfa y la omega con esa realidad allí en Éxodo capítulo 3? ¿Cómo pudiéramos hacer conexión para poder entender lo que la palabra del Señor nos menciona en esta mañana? Y aquí es donde entramos a mirar cómo la Escritura es tan preciosa. Pregunto, mis hermanos, ¿qué estaban viviendo los israelitas en el libro del Éxodo? ¿Bajo qué imperio estaban siendo dominados? Bajo el imperio egipcio. ¿Cómo los trataban a los israelitas los egipcios? Con mano dura. Estaban bajo el azote de los egipcios. Estaban bajo el látigo de los egipcios. Pero Dios entonces habla desde la zarza a Moisés y le dice: yo soy, te envía a vosotros, a los hijos de Israel. ¿Cómo entender entonces esta conexión de lo que significa el ser de Dios, la plenitud de Dios, la eternidad de Dios?
en el Éxodo para poder mirarlo ahora desde el contexto de Apocalipsis. Pues la Biblia nos va a mostrar que este Dios tan poderoso, tan extraordinario, libertó a su pueblo. Y usted va a ver y a recordar 10 plagas que cayeron sobre Egipto para que finalmente su pueblo fuera libertado, para que su pueblo saliera de la esclavitud de Egipto y pudiera ir a la tierra que él había prometido. Ahora, ¿cómo es el contexto de Apocalipsis? Es un contexto donde la iglesia está en sufrimiento también. Es un contexto donde la iglesia está siendo avasallada por el imperio romano. La iglesia está en sufrimiento, la iglesia está en dolor, la iglesia está en adversidad, la iglesia está en prueba, está atravesando momentos difíciles. La pregunta es, ¿quién es su esperanza? ¿Quién es su consuelo? ¿Quién es su fortaleza? Es Dios. Por eso Él se presenta como yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y fin. Y eso los lleva a recordar lo que Dios había hecho en el pasado en Egipto para decirle que así como Dios con su poder libertó a la nación de Israel en el pasado, ahora en este presente que están viviendo, también serían librados no de la mano de egipcios, sino de la nueva mano poderosa que estaba en contra de la iglesia, como lo era el imperio romano. Es de esta manera que el Señor se revela y les dice, yo soy el mismo. Yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. El mismo que acompañó el pueblo en el pasado, es el mismo que los acompaña hoy. Es el mismo que hace presencia hoy. Usted va a encontrar aquí una línea refiriéndonos al Éxodo cuando nos dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Esto significa que es un Dios que sabe acompañar muy bien a su pueblo. Es un Dios que sabe todos los días acompañar a los suyos, porque Él es el pastor que los pastorea, el pastor que los guía, aun cuando aparentemente se pueda caminar en el desierto. Podemos decir que la compañía del Señor no será escasa. Todo lo contrario, será ahí donde la presencia del Señor es mucho más real. Es de esta manera que el Señor se presenta aquí en el libro de Apocalipsis a través de Juan para que Él pueda decir a la iglesia, yo soy el que soy. Yo soy el eterno. Yo soy el que soy fiel, yo soy el que soy todopoderoso, como nos lo va a decir acá el versículo 8. Pero hay algo aquí que también nos lleva a mirar cómo es este Dios. Porque esta expresión yo soy también significa yo estoy. De hecho es la conjugación del verbo ser o estar. Yo soy es equivalente a decir yo estoy. Ser o estar. Y esto nos da también ahora a nosotros mucha esperanza, muchísimo consuelo. Nos trae vigor, trae fortaleza. Porque podemos decir que Él está con nosotros, Él está contigo, Él está conmigo. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, Él está contigo. Él está conmigo en mis angustias, mis tristezas, mi soledad, mi dolor, mi sufrimiento, mi enfermedad. Él está ahí. Porque no solo es yo soy, Él también es yo estoy. Yo estoy en medio de la iglesia. Más adelante se nos va a decir el que está en medio de los candeleros, el que está en medio de su iglesia. En el versículo 20 dice el que tiene en su mano la iglesia. Es decir, que todos nosotros estamos en sus manos. Por tanto, no solo es yo soy, sino también yo estoy.
Y esto es algo real, no es algo sensorial, místico, esto no es una idea. No, mis hermanos, el Señor es real, el Señor es tan cierto, más que el aire que podemos respirar. Qué verdad tan extraordinaria, qué verdad tan preciosa, qué verdad más impactante que podemos escuchar en esta mañana. Ahora, uno de los hechos que también nos llama la atención y que nos deja perplejos o nos deja atónitos es cómo la persona de nuestro Señor Jesucristo, siendo el mismo Dios eterno, siendo el mismo Dios creador de todas las cosas, vive en su ministerio la temporalidad del tiempo. Vive en su tiempo de manera muy interesante. Este hecho de que Él se haga hombre lo supedita al plano natural en sus componentes mientras cumple su ministerio. Entre esos componentes tenemos el tiempo. El mismo creador del tiempo en su ministerio, mientras lleva a cabo su ministerio, mientras lleva a cabo su tarea de redención, mientras lleva a cabo su obra en la cruz, viene y se supedita al tiempo que Él creó. Aquel que es admirable, aquel que es eterno y creador del tiempo en su ministerio terrenal, vive bajo un tiempo. Como nos lo diría Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 10. Él viene desde su trono a la cruz, de la cruz a la tumba, pero de la tumba de retorno a su gloria. El Señor Jesucristo entonces se nos muestra acá: yo soy el alfa y la omega. Esta expresión alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última. Pero ¿qué nos da a entender esta línea? ¿Qué nos da a entender esto que Él dice? Yo soy el alfa y la omega. ¿Qué te da a entender a ti? ¿Qué te da a comprender a ti? ¿Cómo lo comprendían los cristianos de este momento? Queridos hermanos, ellos comprendían que Cristo lo abarca todo, que Cristo lo cubre todo. Es lo que significa esta expresión de forma sencilla, de forma simple, de forma entendible, que Él tiene cubiertas todas las cosas, lo que es de principio, lo que está en fin, Él lo cubre todo. El mensaje que transmite el Señor a su iglesia cuando dice yo soy el alfa y la omega es que todo está delante de Él y tiene el control de eso que está delante de Él. Y eso los incluye a ellos, eso incluye al imperio, eso incluye a cualquier persona, eso incluye cualquier individuo, eso incluye cualquier situación, eso incluye cualquier circunstancia, eso incluye cualquier realidad, eso incluye cualquier situación. Todo está bajo aquel que es el alfa y la omega. Este libro también, por supuesto, es muy pastoral, amados hermanos, porque quisiera volver a preguntarles cuál es su problema en esta mañana. ¿Cuál es su mayor dificultad? ¿Cuál es el problema más grande que usted tiene? ¿Cuál es la dificultad más tormentosa que usted está viviendo? El viernes hablábamos a unos jóvenes. Ellos, su mayor tormento es que perder el celular o no tener wifi. Eso es algo simple. Pero volvamos a centrarnos en la pastoral de este versículo. Él dice, yo soy el alfa y la omega.
Yo soy el eterno Dios. ¿Qué es la situación o cuál es la situación más difícil? ¿La enfermedad? ¿El pecado? ¿Qué hay en nosotros que Cristo no lo pueda resolver? ¿Qué hay en nosotros que a Cristo le quede grande? Quisiera que miráramos por un momento Jeremías capítulo 18. A Cristo en el libro de Jeremías se le conoce como el alfarero. Aquí se encuentra una de las ilustraciones más extraordinarias del Antiguo Testamento en cuanto a lo que Cristo hace. El profeta está hablando a Judá que no quiere oír y no quiere entender. Y les dice en el capítulo 18, por medio del profeta, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Jeremías está observando al alfarero, está trabajando sobre el barro y ahora nota lo que dice el versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, el profeta observa esta situación, esta realidad de que el alfarero está trabajando sobre el barro, hizo la vasija, pero la vasija se echó a perder. Pero el alfarero entonces toma otra vez el barro y hace otra mejor vasija. A lo que el Señor en el versículo 6 le pregunta al profeta y le dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Así dice Jehová, he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Es decir, que Dios restaura. Eso significa que Dios hace las cosas. Él restaura, porque Él es restaurador. Así que lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en cuanto a yo soy el alfa y la omega, principio y fin, nos indica que no hay nada que esté fuera del control y la voluntad del Señor. Isaías 44:6 también nos dice, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Los creyentes deben entender que Cristo es el Rey, que Él es el Redentor, que Él es el primero, que Él es el último, y que de la misma manera Él lo abarca todo, desde un pasado hasta un presente, hasta un futuro, porque Él es eterno. Eso quiere decir que en Cristo se halla todo principio y en Él se halla todo final. Y fuera de eso no hay nada más. Lo que el Señor entonces describe de sí mismo es que Él es eterno. Cristo no es un Dios que se somete al tiempo en cuanto a su gloria y el estado en el cual lo vemos en el libro de Apocalipsis, que es su estado de gloria. Aunque el tiempo es una medida para nosotros, en Dios no es así, porque en lo eterno no hay tiempo. El tiempo no existe en lo que es eterno. Y quisiera aplicarlo de la siguiente manera. Todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros ahora somos, todo lo que ahora nosotros vivimos, amados hermanos, es temporal, es de momento. Lo que estos hermanos estaban viviendo aquí, el azote del imperio,
por ser cristianos, por ser creyentes, era momentáneo, era temporal, era solo de momento. Todo lo que vivamos en esta vida, sea triste, sea amargo, sea doloroso, sea adverso, queridos hermanos, es momentáneo, es temporal, no es eterno, solo es un tiempo no más. El apóstol Pablo, dando esta realidad a los corintios en su segunda carta, le dice: porque estas leves y momentáneas tribulaciones solo producen en nosotros un cada vez y más excelente, eterno peso de gloria. Porque las cosas de este mundo son temporales, mas las cosas de Dios son eternas, mis amados hermanos. Así dice el Señor: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Así dice el Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? Veamos en segunda instancia que Él es el que era y el que ha de venir. En esta expresión se aplicó al Padre en el versículo 4. El que es, el que era y el que ha de venir. Pero ahora esta expresión se aplica a Cristo mismo. El que es, el que era y el que ha de venir. Sabemos que toda idea se expresa por una oración. Toda idea se expresa por una estructura de palabras. Si yo digo, por ejemplo, el cielo está despejado, encontramos dos elementos en esta oración. Uno de ellos se llama el sujeto y el otro se llama el predicado. Si yo digo el cielo está despejado, el sujeto es cielo y el predicado es que está despejado. El cielo es el sujeto y que está despejado corresponde al predicado. Y es lo que encontramos en esta expresión: el que es y que era y que ha de venir. Así que el predicado es lo que se afirma del sujeto. Y guardando toda proporción, aquí el sujeto es Cristo. Y de Él se afirma, de Él se dice que Él es y que era y que ha de venir. El predicado es lo que se afirma de quién es el sujeto. El que es lo que se afirma de Cristo. El que era es lo que se afirma de Cristo. El que vendrá es lo que se afirma de Cristo. Y el que ha de venir es lo que se afirma de Cristo. Pero aquí esa afirmación Él mismo la da. Pregunta: ¿y cómo podemos entender esto en la práctica? ¿Cómo podemos traerlo a nuestra realidad? ¿Qué hacemos cuando leemos estas expresiones de la Biblia? Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿Cómo lo entendemos en la práctica? El que es, el que era y el que ha de venir. Claro. Del sujeto de Cristo se afirma y Él mismo lo afirma que Él es, el que era y el que ha de venir. ¿Y yo qué hago cuando escucho esto? ¿Qué digo? ¿Qué tengo que hacer como creyente cuando escucho esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando yo recibo estas palabras? Mis hermanos que están acá, los amigos que nos visitan, los niños que están con nosotros, ¿cómo pueden llevar a la práctica esta expresión? En primera instancia, esta expresión del que es, el que era y el que ha de venir nos habla de la fidelidad de Cristo. Él ya nos dijo que Él es el testigo fiel, que Él es el fidedigno.
que Él es fiel. Es decir, que se puede confiar plena y absolutamente en su palabra. Que yo puedo confiar en lo que Él me ha dicho porque no es carente no es carente o ausente de error. Es decir, que yo puedo confiar plenamente en lo que Él ha dicho. Sus palabras son de plena y absoluta certeza, de plena y absoluta certidumbre. No hay margen de duda, no hay margen de desconfianza. Cuando la Biblia nos dice el que es y que era y que ha de venir, es porque nos está refiriendo acerca de la fidelidad de Cristo. Que vale la pena vivir para Él. En medio de cualquier prueba, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier dificultad, dolor y sufrimiento, aún vale la pena confiar en Él. Permítanme darles un ejemplo. Hay muchos cristianos evangélicos que ante la prueba y la dificultad, ante el resultado adverso de situaciones que viven, retroceden en su vida como cristianos. Esa es una manera como se desconfía de la palabra del Señor. El autor a los Hebreos nos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros no somos de los que vamos hacia atrás, todo lo contrario, confiando en la palabra del Señor, confiando en que Dios es fiel, que Cristo es fiel, confiando en esta verdad es que podemos seguir avanzando, seguimos perseverando. Porque Él nos ha preservado, es que podemos perseverar. ¿Qué hace un creyente cuando le sorprende una enfermedad, le sorprende una situación, una dificultad? ¿Qué es lo que debe hacer? Aferrarse a Cristo, seguir confiando en Él. Pero el error que se comete muchas veces es separarse, es apartarse, es alejarse. Por eso el texto nos dice que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, vale la pena confiar en Él. Porque el que es y el que era y que ha de venir, así lo dice, yo soy fiel. La Biblia nos habla muchas veces de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes, un periodo tan devastador, tan crítico para la nación de Israel al norte, Dios fue fiel a pesar de lo que el pueblo era. Un pueblo idólatra, un pueblo obstinado, un pueblo apóstata, un pueblo olvidado de los mandamientos, inmisericordia. Pero a pesar de eso que era el pueblo, Dios es fiel, porque Él es, el que era y el que ha de venir. Otra idea que nos da esta expresión refiere lo que Cristo es conforme a su autoridad, de acuerdo a todas las cosas. Eso significa que Jesús trazó un plan sobre la historia y que Él dirige el camino de todos los eventos humanos hacia un cumplimiento según su diseño. ¿Qué significa esto, amados hermanos? ¿Qué significa que Él trazó un plan? ¿Qué significa que Él diseñó un plan? Amados hermanos, que sus vidas, lo que ustedes son, lo que nosotros somos, no está dado al azar. O sea, nosotros no estamos abandonados a la buena suerte, a ver qué surge. Esto no es algo que se da por un resultado inmediato. No, mis hermanos, cuando la Biblia nos dice el que es, el que era y el que ha de venir, nos está refiriendo que Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Dios tiene un propósito con nuestros hijos. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito
con cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, esto nos alienta, esto nos bendice por una razón. Porque en medio de nuestra vida, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras realidades, muchos no sabemos qué hacer. A veces no sabemos qué camino tomar. A veces no sabemos qué paso dar, qué paso tengo que seguir. Pero el que es, el que era y el que ha de venir, tiene un plan. Y la pregunta obligada aquí es, ¿y cómo hago para descubrir a qué fui llamado? ¿Cómo hago para saber el propósito que Dios trazó con mi vida? ¿Cómo hago? ¿Qué debo hacer? ¿En dónde debo buscar? Muy bien, mis hermanos, aquí está la respuesta, en su palabra. Este es el libro que le da la respuesta a todo ser humano. En el capítulo 3 de Génesis se hacen 3 preguntas que solo la Biblia puede resolver. ¿Quién es el hombre? ¿De dónde viene? ¿Y hacia dónde va? Y la Biblia es el único libro que da respuesta a ello. Es decir, que si tu pregunta es, no sé para qué estoy en esta vida, la Biblia sí tiene una respuesta para esa pregunta. Si tu pregunta es, no sé qué hacer, la Biblia tiene respuesta. Si tu pregunta es, ¿hacia dónde me dirijo? La Biblia tiene respuesta. Porque el que es y el que era y el que ha de venir, así lo dice. Cristo se presenta así para mostrarnos que el libro de Apocalipsis, que en el libro de Apocalipsis Cristo es el centro. O sea, el centro del libro no son ni los dragones, ni las copas, ni los juicios, ni la ira de Dios. El centro del libro es Cristo mismo. Y que quien viene a Él, quien se rinde a Él, quien vive para Él, encuentra plenitud de gozo. Eso se demostrará cuando lleguemos al capítulo 20, cuando se nos hable del Edén final. El lugar de deleite final. La palabra Edén significa deleite, placer. Cuando se nos llegue al capítulo 20 y estemos allí, entenderemos el destino de los hijos de Dios. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En tercera instancia, el Señor dice que Él es el Todopoderoso. Es lo que dice el versículo 8 en su parte C. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Los paralelismos acerca de esta idea del Todopoderoso en el libro son extraordinarios, porque en algunas ocasiones se refiere a Dios el Padre y luego a Dios el Hijo. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:8 se nos dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era de venir, el que ha de venir, el Todopoderoso. En el capítulo 11, versículo 17 se nos dice, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. En el capítulo 15, versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. En el capítulo 16, versículo 7 se nos dice, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos tus caminos. Apocalipsis 19:6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Apocalipsis 21:22, y no vi en ella templo,
porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. ¿Qué significa entonces la omnipotencia de Dios o la omnipotencia de Cristo? ¿Que Dios puede hacer todo lo que quiera? Claro que Él puede hacer todo lo que quiera, pero no hará las cosas de forma arbitraria, no lo hará de forma antojadiza o por capricho. Dios va a hacer todo lo que es conforme al designio de su voluntad. Efesios 1:13 nos dice que Él ha hecho todas las cosas según el propósito de su voluntad. La Biblia nos muestra que hay cosas que Dios no hace. Por ejemplo, aprobar la maldad. Eso lo encuentra usted en Habacuc 1:13. La Biblia nos dice que Él no es infiel a sus promesas, Romanos 11:29. La Biblia nos dice que Dios no puede mentir, Tito 1:2. La Biblia nos dice que Él no puede tentar a nadie, Santiago 1:13. Esto en razón de que todas sus perfecciones se relacionan entre sí, todos sus atributos están en perfecta armonía. Es decir, que su amor es omnipotente. Es decir, que Él ha amado a sus hijos en Cristo Jesús con la potencia misma de Él, que su santidad es omnipotente, su justicia es omnipotente, todos sus atributos relacionados con su omnipotencia están dados de esta manera. Ahora, ¿cómo se nos revela y por qué la Biblia, sobre todo en este libro, nos refiere tantas veces que Él es el omnipotente? ¿Por qué los cristianos del primer siglo de la era cristiana, al final de este primer siglo, escuchan que Él es el alfa y la omega, que Él es principio y fin, que Él es el que era y que ha de venir, el todopoderoso? ¿Por qué escuchan esto? ¿Qué tiene que ver con sus vidas? Amados hermanos, Cristo se nos ha revelado, por ejemplo, en el versículo 5, como el soberano de los reyes de la tierra. Cristo se ha revelado como el soberano de todos en la tierra. Así que el amor con el cual nos lavó es con toda potencia. El acto de lavar nuestros pecados con su sangre fue con su total potencia. Es con toda su potencia que nos ha hecho para Dios el Padre un reino de sacerdotes. Y con toda su potencia lo veremos un día cuando aparezca en las nubes del cielo, lleno de gloria y majestad, con un carácter justo y con un carácter santo, como nos lo describe la palabra del Señor. Apocalipsis 4:8 nos dice que los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de decir día y noche: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y quisiera que en esta mañana, mis hermanos, pudiéramos pensar una vez más cómo aplicar la omnipotencia de Dios a nuestra vida como cristianos. Pensemos en la creación. La creación con su estética, con su lógica, con esa forma tan ordenada, con esa magnitud, por cuanto no sabemos cuán grande es este vasto universo. Eso describe la omnipotencia de Dios. Ver las estrellas, las galaxias, todo lo que ha creado, la estética en el color de las aves, esas cantidades de peces, el colorido de la naturaleza, las flores, la belleza, todo eso nos habla
de la omnipotencia de Dios. Y ante ello quedamos atónitos, perplejos, ante ver el trazo de las montañas, el colorido del universo. Pero también la omnipotencia de Dios, pudiéramos verla cómo se aplica a la redención. De que su amor omnipotente, su justicia omnipotente reflejan quién es Dios. Pero también debo decir, amados hermanos, que la ira de Dios también es omnipotente. ¿Por qué el libro nos dice que Cristo es el omnipotente o el todopoderoso, que es lo mismo? Amados hermanos, a Cristo se describe aquí como el todopoderoso o el omnipotente porque recibió la omnipotente ira de Dios. Es decir, solo alguien de las mismas cualidades o de las mismas características de Dios puede recibir y puede soportar lo que es de Dios mismo. Un impío, por lo contrario, no podrá recibir en un momento la ira de Dios, toda la potencia de la ira de Dios. Ningún impío la podrá recibir en un momento, como lo hizo Cristo en el momento que recibió la ira de Dios, la justa ira de Dios. Pero un impío por eso tendrá que soportar la ira de Dios de forma eterna y de forma permanente. Toda la potencia de la ira de Dios, Cristo la recibió en un momento. Y es cuando estaba en la cruz del Calvario. Ahí Cristo recibió la omnipotencia de la ira de Dios. Porque Él se puso en nuestro lugar. Se puso por nosotros. Y solo alguien puede recibir la potencia de la ira de Dios si puede soportar la potencia de la ira de Dios. Y solo lo hizo Cristo Jesús. ¿Cómo piensa entonces un necio pensando en el asunto de la omnipotencia de Dios? ¿Qué piensa un ser humano necio? Un ser humano pecaminoso, un ser humano que está inmerso en la soberbia, en la arrogancia. ¿Qué dice? Pues si tú eres el Dios omnipotente, ¿por qué no actúas? ¿No es que eres omnipotente? Pudieran decir los cristianos de este momento, pero si tú eres el omnipotente, ¿por qué no destruyes ya mismo este imperio? Preguntas necias. Aún los cristianos en una situación puede decir, pero si tú eres omnipotente, ¿por qué no me sanas? Si tú eres omnipotente, ¿por qué no me sacas de estas? Si tú todo lo puedes, ¿por qué estoy viviendo eso? ¿Por qué no haces así? Amados hermanos, esto no es más que la muestra de un corazón arrogante, de un corazón soberbio, de un corazón altivo. Claro que Cristo es el omnipotente. Claro que Él es el todopoderoso. Pero Él ha dejado a través de su palabra cómo se pueden salir de la dificultad, de la adversidad y de la prueba. Un justo, un redimido, alguien que ha puesto su confianza en Dios y confía plenamente en la omnipotencia de Cristo, se abandona a sus manos. Él sabe que cualquier problema tiene solución en Dios y se abandona, se resguarda, se refugia y confía en el Señor aún en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento. Aún en Cristo Jesús, el omnipotente, hay esperanza. Ese es el mensaje del libro. Por eso Cristo es el Cordero vencedor, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el omnipotente. Pero no para decirle por qué no actúas de inmediato, sino para
refugiarse en Él y esconderse en Él, sumergirse en Él y venir ante Él, porque en Él siempre vas a encontrar plenitud de gozo y delicias a su diestra desde ahora y para siempre. Quiero terminar con 2 aplicaciones en esta mañana con respecto a este texto, mis amados hermanos, en específico, en especial. Cristo ha dicho: yo soy el alfa y la omega, soy principio y fin, soy el que es, el que era y el que ha de venir, soy el todopoderoso, dice el Señor, así lo dice Él. Esta aplicación tiene que ver con ustedes, amados hermanos, con sus vidas mismas, con sus hogares mismos, con sus propósitos, tiene que ver con sus realidades. Queridos hermanos, es probable que hasta aquí no haya habido respuesta a muchas oraciones que usted ha hecho. Escuche bien, mi hermano, descanse en Dios. Si Dios no te ha dado respuesta, no es porque Él esté desconectado de tu realidad. Si no te ha dado respuesta, no es porque Él esté ajeno a tu realidad. Sencillamente es para que tú hoy pongas en Él esa carga y vivas la plenitud que da el Evangelio. Claro que Él es el Todopoderoso, Él es el Omnipotente. ¿Ustedes creen que nuestras realidades están escondidas? ¿Que Dios no las puede ver? ¿Que Dios no las puede observar? No, mis hermanos. Dios conoce todas y cada una de tus realidades. Confía en Él. Dios te llama hoy a confiar en Él. Abandónate a Él, a sus manos. El Señor Jesucristo ha estado desde la eternidad y hasta la eternidad. Y como Dios todopoderoso, como Dios omnipotente, Él tiene cuidado de ustedes hoy, mañana y siempre. Dios tendrá cuidado de ustedes. Nunca los va a abandonar, nunca los va a dejar, jamás los dejará a su buena suerte. Es más, cuando nos descarriamos, la Biblia nos habla de la parábola de la oveja perdida. Aún Él sale a buscarnos y traernos de regreso, porque así es nuestro Dios. Segunda aplicación, Jesús es mismo quien pronuncia estas palabras. Jesús es mismo quien lo afirma, quien lo dice. Así como libró en el pasado del imperio egipcio a los israelitas, así también libró a estos creyentes. Porque el imperio romano terminó. El imperio romano se acabó, pero la iglesia siguió en victoria. Amado hermano, los de Dios y los que son de Dios permanecen para siempre. El que es de Dios permanece para siempre, hermano. Nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie. En Juan 10, 27 en adelante dice: nadie los arrebatará de mi mano. Por supuesto, hermanos, este es un llamado también al pecador. Es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a la conversión. Es un llamado a entregar la vida a Cristo. Porque así como Él se ha manifestado en el texto de hoy como principio y fin, como el alfa y la omega, como el que es y el que era de venir, como el todopoderoso, como el que ha librado de la ira, hermanos, de no venir a Cristo en arrepentimiento y fe, quien soportó la potente ira de Dios, quien soportó la misma ira de Dios,
de no venir y confiar en la obra de Él, entonces puedo decirte a la luz de la palabra del Señor, como nos lo mostrará el libro, que el pecador, quien está sin arrepentimiento, sufrirá la ira eterna de Dios. Y aquí el infierno se describe con una metáfora: el lago que arde con fuego y azufre. Hay que venir a Cristo Jesús. Si confías en Él, pues Él mismo ha dicho: yo soy el alfa y la omega, no hay pierde en mí, yo soy fiel. En mí, dice el Señor, es el yugo fácil y ligera la carga. Mis amados hermanos, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Oremos al Señor, mis amados hermanos. Incline su rostro. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, te bendecimos. Y te damos gracias, Dios mío. Gracias, Señor bueno. Gracias, Señor maravilloso, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a mi vida, Señor. Señor, ¿qué circunstancia hay que tú no puedas resolver? ¿Qué circunstancia hay que tú no puedas, Señor, tratar? ¿Qué realidad hay que tú no puedas corregir? Tu palabra me dice: fíate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tú hoy nos llamas a confiar en ti. Tú nos llamas hoy a depositar la confianza en ti, Señor, porque tú eres el gran yo soy. Eres el alfa y la omega. Eres principio y fin. Eres el que es, el que era y el que ha de venir. Eres el Dios omnipotente. Ayúdanos, Señor, a refugiarnos en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Gracias te damos, Dios mío, en esta mañana. Gracias por el amor con que nos has amado. Gracias por la bendición, Señor, que tú tienes para con nosotros, Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. De Cristo, que al reino de los cielos le dio.